Familia, tenga muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más venimos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que es en nuestras vidas. Así que venimos con este momento en lo que es a estudiar los dos capítulos de Daniel, capítulo 10 y 11, ya que estos capítulos están relacionados el uno con el otro, porque en el capítulo, vamos a decir que en el capítulo 2, o sea que como estos dos capítulos están relacionados, hablar solo de uno y dejar el otro, aunque tenga un tema posiblemente cada uno de los dos, como por ejemplo podríamos decir, ¿verdad?, la visión de Daniel, o sea que en donde hay una batalla invisible en el capítulo 10, y también vamos a decir que es revelado el futuro. En el versículo 11 es revelado el futuro a Daniel de lo que va a acontecer en la tierra. O sea, como repito, por eso vamos a tratar, o voy a tratar la manera de poder explicar los dos capítulos al mismo tiempo, o sea, en este momento, para que nosotros podamos entender lo que Daniel está observando en el capítulo 10 y lo que nos espera para el futuro en el capítulo 11. Así que, como dije, estos dos capítulos están íntimamente relacionados, así que vamos a hacer una oración. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos creído en tu nombre, que nos hemos entregado a ti, te hemos reconocido como nuestro único Salvador personal y desde ya pues Señor nos depositamos en el hueco de tu mano para que por favor nos ayudes Señor en nuestras situaciones difíciles. Quiero aprovechar, Señor, para poderte suplicar por la familia de nuestra hermana Marilú Erazo, quien falleció, Señor, después de estar hospitalizada por su enfermedad, que les des fuerza, ánimo a cada una de las familias, donde quiera que se encuentren. Igualmente, Señor, quiero también suplicarte por la salud, por su problema en la columna y en su rodilla de nuestro hermano Dionisio Vidal Olmedo, Señor, que seas tú, por favor, ayudándole a poderse restablecer o a quitar esos dolores, ese problema, Señor, que ahora él está viviendo. Así que desde ya, Señor, te suplico pues por estas dos familias, que seas tú, por favor, guardándolos, protegiéndolos, bendiciéndoles y ayudándoles a salir adelante en cualquier situación que estén pasando. Igualmente, Señor, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y también por cada una de nuestras familias en donde quiera que se encuentren, que los guardes, que los protejas y los bendiga. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a tratar de ver estos dos capítulos en este momento para darnos cuenta de qué se trata. Así que vamos a leer en el capítulo 10 los primeros 3 versículos en donde Daniel pues tiene esa visión. Dice la palabra de Dios tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial. Dice de la siguiente manera: Daniel también escribió: tuve otro sueño acerca de lo que estaba por pasar. Cuando eso sucedió, Ciro llevaba ya 3 años como rey de Persia. También ese sueño era muy difícil de entender, pero yo me propuse entenderlo y lo logré. Durante 3 semanas estuve muy triste, no comí carne, ni tomé vino, ni probé nada de lo que me gustaba. Tampoco me puse ningún perfume. Bien, ¿qué es lo que estamos viendo inicialmente? Bueno, Daniel se encontraba en Babilonia, en el tiempo cuando Ciro era rey de Persia, o sea, que el rey de Persia, que estábamos hablando por aproximadamente en el 536 a.C. Esto sucedió en el momento en que Israel estaba regresando de Babilonia hacia la tierra prometida, después del cautiverio. Entonces, por esa razón es que Daniel incluso se queda en Babilonia. ¿Por qué? Porque estaba siempre como intercesor y profeta, porque
el rey de Media y Persia, o sea, Ciro, le había dado pues un lugar muy especial como de dirección, de autoridad, y al mismo tiempo pues era el profeta al cual él mismo le consultaba. Así que cuando leemos estos 3 primeros versículos, estamos viendo cómo Daniel se humilla por 3 semanas buscando entendimiento. O sea, de que en ayuno y oración, como también en alguna medida nosotros deberíamos de hacerlo, ¿no? Humillar nuestros cuerpos para que sea el Señor quien también nos pueda hablar o darnos mejor entendimiento. Y podríamos decir que el verdadero discernimiento espiritual, o sea, siempre proviene cuando nosotros nos consagramos en humildad delante de nuestro Padre Celestial, para que a través del poder del Espíritu Santo nos dé entendimiento en la palabra. Bien, ahora vemos la visión que Daniel tiene en los versículos del 4 al 9. Dice: el día 24 del mes de Abib, yo estaba a la orilla del gran río Tigris. De pronto miré a alguien parecido a un hombre. Estaba vestido con ropas de lino y tenía puestos un cinturón de oro puro. Su cuerpo parecía estar hecho de cristal amarillo y su cara tenía el brillo de un relámpago. Sus ojos parecían llamas de fuego, sus brazos y sus pies brillaban como metal pulido, y hablaba tan fuerte que su voz sonaba como el murmullo de mucha gente. Se trataba del ángel Gabriel. Cuando tuve este sueño, yo estaba solo, pues los que estaban conmigo se asustaron tanto que fueron a esconderse. Hasta yo mismo me puse pálido de miedo y sentí que me desmayaba. En el 9, al oír que el ángel me hablaba, me desmayé y caí de cara al suelo. Bien, ¿qué vemos aquí? Como dije, vamos a tratar de hacer esto así un poco rápido para que nos alcance el tiempo y para poder terminar con los dos capítulos. Bien, Daniel ¿qué ve Daniel en su visión? Pues ve a un varón vestido de lino, con rostro como relámpago y ojos como antorcha de fuego. La descripción es similar a la de Cristo glorificado en Apocalipsis capítulo 1, versículos del 12 al 16. Muchos interpretan el ser glorioso que es una manifestación del mismo Cristo preencarnado, o sea, el Hijo de Dios. Eso es lo que está viendo, o sea, ve una figura, y esto pues es lo que podríamos decir que estaba viendo la figura de nuestro Señor Jesucristo, como el que posteriormente pues iba a venir a la tierra a vivir con la humanidad y a dar a conocer también el mensaje de la palabra. Bien, entonces en estos versículos pues vemos que él hablaba, dice, como que fuera una muchedumbre de personas que hablaba. Entonces vemos pues el poder de nuestro Cristo. Vemos también cómo el Señor se manifiesta a Daniel. ¿Para qué? Para que Daniel pudiera escribir, entender y darnos a conocer en este momento a nosotros como lo que estaba por pasar. Y vemos que del versículo 10 al 21 vemos la lucha angelical. Por eso decía que nos muestra la lucha, y en el 10 la lucha espiritual, lucha que posiblemente también nosotros podamos tener en este momento. Y también podríamos decir que el Señor siempre está dispuesto a revelarnos la palabra a través del poder del Espíritu Santo, pero que somos nosotros los que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para poderlo lograr. Porque a veces con solo leer la palabra, en realidad estos dos versículos cuesta bastante entenderlo, porque hay mucha historia en cuanto a lo que sucedió en ese momento allá en Babilonia, cerca del río Tigris, donde se encontraba Daniel. Bien,
Ahora vamos a leer los versículos del 10 en adelante. Hasta el 21 dice: entonces me dijo: Daniel, levántate y escucha bien lo que te voy a decir. Dios te ama y por eso me envió a darte este mensaje. Mientras el ángel hablaba conmigo, yo me puse de pie, pero seguía temblando. Y él me dijo: Daniel, no tengas miedo. Dios escuchó tus oraciones desde el primer día cuando trataste de entender ese sueño tan difícil y te humillaste ante él. Por eso Dios me envió a decirte que tú has visto lo que va a pasar a tu pueblo en el futuro. Yo iba a venir antes, pero no pude hacerlo porque durante 21 días el ángel encargado de cuidar el reino de Persia me lo impidió. Yo había quedado solo junto a los reyes de Persia, pero vino en mi ayuda Miguel, uno de los ángeles más importantes de todos. Mientras el ángel Gabriel me decía todo esto, yo me quedé callado y solo miraba el suelo. Entonces alguien más, que también parecía un hombre, me tocó los labios. Yo le dije al ángel que estaba conmigo: mi señor, lo que estoy viendo me llena de angustia y me deja sin fuerza. ¿Cómo quiere usted que le hable si casi no puedo respirar? Aquel personaje volvió a tocarme y me dio nuevas fuerzas. Y me dijo: no tengas miedo ni te preocupes de nada. Alégrate y ten valor, pues Dios nuestro Padre te ama. Y mientras me decía esto, sentí que me volvían las fuerzas. Entonces le dije: mi señor, ahora puede usted hablarme, pues ya tengo nuevas fuerzas. Entonces aquel personaje me dijo: he venido a verte porque tengo que pelear con el ángel encargado de cuidar a Persia. Cuando yo termine de pelear contra él, vendrá el ángel encargado de cuidar a Grecia. En mi lucha contra él solo cuento con la ayuda de Miguel, que es el ángel que protege a Israel. Ahora yo te voy a explicar lo que dice el libro de la verdad. Ahí concluimos ya con lo que es el capítulo 10. Bien, hay una lucha, como dije, esta es una lucha espiritual que, así como la vivió Daniel, posiblemente también nosotros la vivamos hoy en día, cuando estamos peleando contra el enemigo invisible, porque nosotros tenemos un amigo invisible, igual como aquí, que es una lucha invisible, porque aunque Daniel estaba viendo los personajes, a los dos arcángeles y también la figura de nuestro Señor Jesucristo, pero él en realidad la lucha que allá en el cielo, o sea en el segundo cielo, se estaba realizando, pues él tampoco la veía y ni nosotros también la sabemos. Sin embargo, podríamos decir que nuestro Padre escuchó la oración desde el momento en que Daniel sintió en su corazón el deseo de aprender o de entender lo que estaba pasando. Y eso es lo importante que también nosotros debemos de observar, que así como Daniel puso un buen empeño para poder entender esta profecía, porque esta es una profecía, es algo profético lo que estamos viendo, así también nosotros también debemos de esforzarnos lo más que sea posible. ¿Para qué? Para poder aprender de la Biblia, porque recuérdese que nosotros pues podemos leerla, pero a veces es difícil, como digo, entenderla, y por eso es que el Señor nos manda que también nos esforcemos a estudiar la palabra, a buscar la dirección a través del poder del Espíritu Santo, y si aprendemos, entonces pues para poder compartirla con los demás. El ángel, probablemente Gabriel, explica que desde el primer día que Daniel oró, su oración fue oída, pero el príncipe del reino de Persia se le opuso durante 21 días. Este príncipe no es humano, sino es un espíritu maligno que influía en el reino de Persia. Aquí lo relacionamos con lo que también, tanto en Ezequiel, donde dice que el querubín, uno de los mayores era Satanás, que era el encargado de la alabanza, de la melodía, porque su voz dice que parecía
o parecía escuchar música cuando él hablaba. Y recordemos que también dice que como ángel del cielo, que como ángel fuiste derribado desde el cielo hasta la tierra. Entonces, estamos hablando de que Satanás, a través del poder, un poder ilimitado que él tiene, porque no es como el poder de nuestro Señor Jesucristo, sin embargo, en este momento él es el que tiene el control de la humanidad. Él es el que tiene el control de todos los acontecimientos que están dándose. ¿Por qué? Porque recordemos que él es el opositor número 1 de nuestro Señor Jesucristo, y él también es opositor al Evangelio. Entonces vamos a ver de que estamos hablando de las regiones celestes, especialmente del segundo cielo, en donde él y sus ángeles caídos y todas esas huestes malignas permanecen. Y por eso a veces sentimos nosotros que nuestras oraciones no pasan del cielo, o sea, del segundo cielo, porque no alcanzan a llegar hasta el trono de gloria de nuestro Padre Celestial y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, pues el poder del Espíritu Santo, como es invisible, entonces vamos a decir que cuando nosotros de verdad estamos orando, confiamos y creemos en lo que Él nos enseña, o sea, a través de la palabra, nuestras oraciones pueden subir sin ningún impedimento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es invisible para ellos, como también es invisible para nosotros, porque sí, nosotros estamos seguros que el Espíritu Santo está en nuestros corazones y Él nos guía, Él también nos recuerda y nos ayuda a entender la palabra. Por eso la importancia de confiar también en el poder del Espíritu Santo, para que tú y yo, mi querido hermano, también podamos aprender de la palabra. Entonces, Persia está relacionado de una manera espiritual como un opositor o como alguien que está interesado en que el Evangelio no se siga predicando en el mundo. Pero gracias a nuestro Padre, gracias a nuestro Señor Jesucristo y al poder del Espíritu Santo, es que tú y yo tenemos la oportunidad de seguir hablándole a las personas del Evangelio, porque Él nos guarda y nos protege, aunque tengamos luchas, aunque enemigos del Evangelio se declaren nuestros enemigos, pero Él siempre nos está ayudando. Entonces, ¿qué más podemos entender? Que finalmente Miguel, el arcángel protector de Israel, vino ¿a quién? A ayudar a Gabriel, para que Gabriel viniera y explicara a Daniel lo que tenía que pasar. Así que, como dije, como a través de un bosquejo es que estoy explicando esta parte, para no entretenernos o poder dar lo más esencial, para que nosotros entendamos que en nuestra vida espiritual siempre vamos a tener lucha, siempre vamos a tener oposición, pero que nuestro Señor Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo, nos está ayudando. ¿A qué? A que nos mantengamos firmes, a que nuestra fe no decaiga, sino que sigamos adelante en el camino que el Señor nos ha dado a través del poder del Espíritu Santo, para seguir proclamando el Evangelio, para seguir hablando, seguir aprendiendo y compartiendo con aquellos pues que en realidad les pueda parecer interesante, que debemos de aprender de la Biblia, porque recordemos, no todos queremos aprender de la Biblia, no todos nos interesamos por la lectura, no todos nos interesamos por escudriñar los 66 libros de la Biblia. ¿Por qué? Porque a veces estamos viviendo un momento en el cual de conformismo, y decimos, ¿verdad? Bueno, como yo ya me siento salvo, yo creo que estoy bien delante del Señor, o no me falta nada, o me siento muy fortalecido. Entonces, pues a veces decimos, ¿verdad?, que no necesitamos aprender más de la Biblia, pero al contrario, es cuando más necesitamos aprender de ella. ¿Por qué? Porque necesitamos prepararnos, hermanos. Mire, todos los acontecimientos que ahora se están dando, bueno, se está hablando ya de un asteroide o de algo pues que va a venir a alumbrar la Tierra al final de mes de octubre. Bueno, no sabemos si es humano, si es por medio de poder humano, o si es que en realidad
nuestro Padre nos está enviando ya una señal, ¿verdad? Como dije, no podríamos nosotros decir de que estamos, que nos encontramos pues en la, sí nos encontramos ya en la etapa final, pero como repito, eso no quiere decir de que porque va a venir esa luz ya va a ser la destrucción de la tierra. No, eso puede ser ya un inicio, ese puede ser el comienzo. Por eso es que tú y yo, mi querido hermano, respecto a lo que yo estoy hablando de esto, no es para que nos asustemos, no es para que hagamos una tragedia de esto, sino que nos preparemos. Porque muchos de nosotros, como repito, somos apáticos a la lectura bíblica, somos apáticos a la enseñanza, a la escritura, de la escritura. Por esa razón es que esto es personal y cada uno de nosotros debemos de interesarnos por saber qué es lo que la Biblia nos enseña. Bien, como decía, que en el capítulo 10 estamos encontrando primero pues la visión que tuvo Daniel, ¿verdad? O sea, la visión de los últimos días, y vemos como punto número 1 la visión de Daniel de un ángel, y después como punto 2 estamos viendo que Daniel es fortalecido y alentado y se le promete nuevas revelaciones. O sea que al final del capítulo 10 dice, ¿verdad? Que ahora dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, de que Miguel, el que siempre ha ayudado a Israel. Ahora vamos a comenzar a leer lo que dice en el 21, el capítulo 11. Bueno, como decía, ¿qué es lo que aprendemos de este capítulo? Bueno, el 10 revela la guerra espiritual en los lugares celestiales, según lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades de las regiones celestes. Mientras Daniel oraba, en la tierra se libraba una batalla. Mientras Daniel oraba en la tierra, se libraba una batalla en el cielo. O sea, de que podíamos entender que en todo momento, en toda circunstancia, cuando nosotros estamos orando, hay una lucha espiritual ahí arriba para que nuestras oraciones nos suban a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bien, entonces vemos que el ayuno y la búsqueda de Daniel en el versículo del 1 al 3, la visión gloriosa del mensajero celestial, versículo 4 al 9, y la guerra espiritual y la intervención del arcángel Miguel, versículos 10 al 21. Y podríamos decir que hay un tema clave: Dios escucha las oraciones aunque la respuesta sea demorada por la guerra espiritual. O sea que aquí podemos entender por qué en alguna medida muchos de nosotros hasta nos desilusionamos y decimos, ya no oro porque mi oración es contestada, porque mi oración no llega a mi Padre Celestial. Bueno, aquí tenemos una respuesta, por decirlo así, porque nuestras luchas, nuestras oraciones muchas veces no llegan hasta el cielo. Bien, vamos a leer ahora el capítulo 11 de Daniel, y vamos a ver lo que encontramos. Entonces, que también hay una guerra entre el norte y el sur. O sea, de que aquí podemos ver el punto número 3 entre el capítulo 11, la interpretación de la visión de Daniel, desde el imperio persa hasta la muerte de Alejandro. Y vamos a leer estos versículos. Dice, y aquel personaje siguió diciendo, durante el primer año del reinado de Darío en Media, yo le brindé ayuda y mi apoyo. Y es que Persia todavía tendrá 3 reyes. Después vendrá un cuarto rey que será más rico que los 3 anteriores. Será tan rico y poderoso que atacará al reino de Grecia. Vamos a leer el versículo 3. Bueno, hasta el 4 es que vamos a leer. Después vendrá un rey muy valiente que gobernará un gran imperio y hará lo que se le antoje. Cuando su reino ya esté
bien establecido, será destruido y se dividirá en 4 partes. Este rey no les dejará el poder a sus hijos, ni será tan poderoso como antes fue, porque su reinado está dividido y en su lugar gobernarán otros 3 reyes. ¿De quién estamos hablando aquí? Bien, esto se trata, primero, cuando se mencionan los 4 reyes de Persia, después de Ciro, o sea, cuando Babilonia sea conquistado por los griegos o por el imperio Persia y de Grecia. Luego dice, surge ¿quién? Alejandro Magno, el rey valiente, quien conquista rápidamente el mundo en ese momento. Recordemos que él es tipificado como un leopardo con 4 alas y con el cuerno, ¿verdad? Y que después salen otros 3 cuernos. Entonces ahí estamos viendo el imperio de Media y Persia, o sea, después de Ciro, o Ciro más bien dicho, que luego sale ¿quién? Alejandro Magno, para conquistar todo el mundo. Entonces, sin embargo, al morir su reino se divide en 4 partes. O sea que vemos pues que literalmente se cumple, esto fue un cumplimiento literal respecto a la historia griega, o sea, de que esto ya sucedió en aquel momento cuando estos 4 reyes que se luchaban entre sí, porque todos querían el poder conquistar Jerusalén. Ahora bien, vamos a leer lo que dice del 5 en adelante, y estamos viendo las guerras entre los imperios Ptolomeo y Seleucida. Eso es lo que vamos a ver. Estos son los reyes que estaban en ese momento después de Alejandro Magno. Ellos, los 4 generales de Alejandro Magno, tomaron el control de todo el imperio que él había conquistado. Dice el versículo 5 en adelante: el rey del sur será muy poderoso, pero uno de los jefes de su ejército le ganará en poder y controlará a muchas naciones y pueblos. Después de algunos años, bueno, vamos a leer hasta el 20, versículo 20. Repito el versículo. El rey del sur será muy poderoso, pero uno de los jefes de su ejército le ganará en poder y controlará a muchas naciones y pueblos. Después de algunos años, el rey del norte y el rey del sur se unirán sus fuerzas para que haya paz entre ellos. El rey del norte se casará con la hija del rey del sur. Sin embargo, este plan no tendrá éxito porque matarán a la hija y a su esposo juntamente con su hijo y sus criados. Un miembro de la familia del rey del sur peleará contra el ejército del rey del norte y lo vencerá. Luego ocupará el castillo del rey y con su ejército lo controlará todo. Se llevará a Egipto sus dioses de metal y otros objetos de oro y plata. De este modo, durante algún tiempo no habrá guerra entre estos 2 reinos. Tiempo después, el rey del norte tratará de conquistar el reino del sur, pero tendrá que regresar a su tierra. Entonces los hijos del rey del norte se enojarán y reunirán un gran ejército para luchar contra el rey del sur, y lo atacarán y llegarán hasta el castillo de ese rey. A su paso lo destruirán todo como si fuera un río desbordado. Ante este ataque el rey del sur se enojará mucho. Entonces saldrá a luchar contra el ejército del rey del norte y lo derrotará por completo. Esta victoria hará que el rey del sur se vuelva muy orgulloso, pero su orgullo no le durará mucho tiempo, porque el rey del norte organizará otro ejército más grande y mejor preparado que el primero, y después de algunos años volverá a atacar al rey del sur y lo vencerá. En este tiempo, muchos se unirán al rey del norte para pelear contra el rey del sur, tal y como lo viste en tu sueño. Entre ellos habrá algunos israelitas malvados, pero no les irá bien, pues serán derrotados. El rey del norte construirá una rampa alrededor de
de una ciudad amurallada y subirá a sus muros y la conquistará. Ni los soldados más valientes del sur podrán detenerlo, el ejército enemigo del ejército enemigo. El rey conquistado hará lo que quiera, el rey conquistador hará lo que quiera y nadie se atreverá a hacerle frente. Destruirá todo lo que encuentre a su paso y se quedará en la tierra más hermosa. Esa es la tierra de Jerusalén, la tierra de Israel. El rey del norte tratará de vencer por completo al rey del sur para quedarse con su reino. Firmará la paz y dejará que su hija se case con él. Pero su plan no tendrá éxito. Entonces atacará las ciudades que están a la orilla del mar y a muchas de ellas las conquistará. Pero un jefe del ejército terminará con esto y pondrá en vergüenza al rey del norte. Así, el rey del norte volverá a sus castillos, pero un accidente le causará la muerte y nadie más volverá a hablar de él. Dice el versículo 20, su lugar lo ocupará otro rey que para hacerse rico enviará uno de sus criados a cobrar impuestos, pero pocos días después morirá, aunque no en la guerra. Después de esto, el rey vendrá, después de ese rey vendrá un malvado que no merece ser rey, pero que llegará a hacerlo por medio de engaños y sin que nadie se dé cuenta de sus intenciones. Bien, ¿qué estamos viendo en estos versículos? O sea, del 5 al 20. Cuando habla del rey del sur, estamos hablando de Egipto, o sea, la dinastía ptolemaica, o sea, del general Ptolomeo. O sea, la descendencia de este general es la que se apropió de Egipto, de todo Egipto, y él fue el que mandó durante ese tiempo. Ahora, cuando hablamos del rey del norte, estamos hablando de Siria, o sea, la dinastía del general Selúcida, o sea, Seleuco, ¿verdad? La dinastía se llama Selúcida porque son sus descendientes. Entonces, el rey de Egipto y el rey de Siria, con el afán de conquistar o de tener ese libre paso, la carretera que pasaba por Jerusalén o que llega a Jerusalén y de ahí para Egipto, entonces esa tierra era la más hermosa. Esa tierra es Jerusalén, donde está Jerusalén, y esa tierra era la codiciada. Por eso la guerra, por eso el problema y las alianzas que hicieron. Así que la dinastía Seleucida, estos reinos formados por los generales de Alejandro, se disputaron Palestina, el territorio central el territorio central, por eso decía, aunque Palestina le pusieron los romanos, pero aquí todavía lo mencionan en este sentido. Sin embargo, era la tierra de Israel, el reinado de Israel o la tierra de Israel la que estaba en disputa, porque todos querían. Entonces, y esto también tuvo su cumplimiento exactamente según la historia en los siglos del tercero al segundo antes de Cristo. O sea, de que todo esto ocurrió, y de ahí vamos a ver que sale este rey malvado que se llama Antíoco Epífanes, que es el que hace, por decirlo así, la destrucción y la profanación en el templo de Israel. Ahora, vamos a leer los versículos para poder entender lo que acabo de decir. Vamos a leer lo que dice el versículo 21 hasta el 35. Dice, después de ese rey vendrá un malvado que no merece ser rey, pero que llegará a hacerlo por medio de engaños sin que nadie se dé cuenta de sus intenciones. Ese malvado derrotará por completo a los ejércitos enemigos y también al príncipe con quien hizo un tratado. Engañará también a sus amigos y, a pesar de no tener un gran ejército, logrará sus propósitos. Este malvado tomará por sorpresa las tierras más ricas del lugar y hará lo que no hicieron sus padres ni sus abuelos. Repartirá entre sus soldados las riquezas que hayan ganado en la guerra y hará planes para conquistar a las ciudades más protegidas, pero
esto no durará mucho tiempo. Sin embargo, se sentirá tan poderoso que con su gran ejército atacará al rey del sur. Pero el rey del sur se le enfrentará valientemente, apoyado por su ejército grande y poderoso. Sin embargo, este rey será traicionado y no podrá resistir los ataques de sus enemigos. Sus propios amigos, a quienes invita a comer en su propia mesa, serán la causa de su desgracia, y así su ejército perderá la guerra y muchos de sus soldados perderán la vida. Estos dos reyes se sentarán a comer en la misma mesa, pero solamente pensarán en hacerse daño. Se engañarán el uno al otro, pero ninguno de los dos logrará su propósito, porque todavía no será el tiempo adecuado. Después de llevar a cabo sus planes, el rey del norte regresará a su país llevándose todo lo que ganó en la guerra. Pasando el tiempo, el rey del norte no cumplirá con el tratado de paz que hizo. Al contrario, en el momento preciso volverá a luchar contra el rey del sur, solo que esta vez no triunfará. Vendrá en barcos un ejército del oeste y lo atacará. Esto le dará tanto miedo que lo hará huir. Entonces les hará caso a quienes por estar en su servicio no cumplieron con el tratado de paz. Será tanto su odio que hará cosas terribles en contra de ese tratado. Sus soldados no respetarán el templo ni la ciudad amurallada, no permitirán que se preste la ofrenda de todos los días, y en su lugar ofrecerán algo asqueroso. El rey tratará de ganarse la simpatía de los que no cumplieron con el tratado de paz, pero los que aman a su Dios se mantendrán firmes y no le harán caso. 33 al 35. Los maestros del pueblo enseñarán a mucha gente a mantenerse fieles a nuestro Padre Celestial, aunque serán perseguidos. A unos los matarán, a otros los quemarán y a otros les robarán todas sus pertenencias. Muchos de ellos serán llevados como esclavos a otros países. Mientras esto suceda, no les faltará un poco de ayuda, aunque muchos se unirán a ellos solo por conveniencia. Todo esto sucederá como preparación para que pueda resistir mejor otras pruebas, pero esto durará solo un poco de tiempo hasta que llegue el momento final señalado por nuestro Padre Celestial. ¿De quién estamos hablando aquí? Bueno, hablamos de Antíoco Epífanes, que también este es un rey que es figura de quién, del anticristo, porque lo que este hombre hizo con Israel, lo que este hombre hizo con el templo, de matar una cerda, de matar y de cocerla con su carne, hacer un caldo, hacer una sopa, y la extendió por el templo, o sea, en el altar sagrado, en el lugar que solamente le pertenecía a nuestro Padre Celestial. Entonces, esta es la abominación desoladora que se dice también tanto en Daniel como en el capítulo 24 de Mateo, cuando dice que cuando vean esta desolación desoladora es que tienen que huir. Entonces, aquí tanto estamos hablando de la historia, de lo que ya pasó con Antíoco Epífanes, como también estamos hablando del futuro anticristo, del futuro Mesías, el falso Mesías, que se va a hacer pasar como Mesías y que va a hacer lo mismo en Israel, va a hacer lo mismo en Jerusalén, a tal grado de que este hombre va a venir haciéndose pasar por Mesías, por el pacificador, pero que a la mitad de la semana 70, 3 años y medio, se pondrá la máscara verdadera de lo que él es, el opositor número 1 de nuestro Señor Jesucristo, apoyado por Satanás. Y vemos aquí, como decía el versículo 31, pues habla al respecto de lo que es en la Valera, lo que es la desolación desoladora y la persecución de los santos, ¿verdad? O sea, de los santos de Israel. Y vamos a decir que en ese momento también van a ser perseguidos, ya en el futuro, muchos de los evangélicos que no sean llevados al cielo, se quedarán aquí. Entonces,
vamos a decir que esta profecía tiene un cumplimiento parcial. ¿Por qué? Porque se cumplió con Antíoco Epífanes el cuarto. Proféticamente apunta a quién? Al anticristo del futuro, lo que dice Mateo capítulo 24 versículo 15 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 4. Ahora vamos a hablar, ahora ya viene el fin. Cuando termine esta lucha, cuando termine esta guerra, cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Por eso dije, la lucha, la guerra que se vive antes de que aparezca nuestro Señor Jesucristo para que ponga fin a esto, y luego la destrucción de lo que es ¿cómo se llama? El anticristo. Ahora, vamos a leer hasta el versículo 45. Dice, del 36 en adelante: el rey del norte hará todo lo que quiera, será tanto su orgullo que se creerá superior a todos los dioses, hasta llegará a ofender gravemente al verdadero Dios, o sea, a nuestro Padre Celestial o a nuestro Señor Jesucristo, y todo le saldrá bien, pero solo hasta que nuestro Padre lo castigue, porque lo que Dios tiene que hacer, Dios tiene que hacer, lo hace, ¿verdad? O sea, que el anticristo va a tener su tiempo, y ya está establecido también su derrota, porque nuestro Padre así lo ha establecido. Este rey adorará al Dios de las ciudades amuralladas, Dios al que sus padres ni sus abuelos adoraron, y hasta le ofrecerá oro, plata, piedras preciosas y objetos de mucho valor. ¿Sabe? El anticristo, cuando dice que no va a ser, dice, no adorará, que hará cosas, dice el 38, este rey adorará al Dios de las ciudades amuralladas, Dios al que sus padres ni sus abuelos adoraron. ¿A qué se refiere? A que el anticristo, pues según esta lectura podemos entender que es descendencia de quién? Israelita. Es descendencia israelita, que va a ser elegido el anticristo. ¿Para qué? Para que venga a hacerse pasar por Dios, pero es un mentiroso, es un farsante, o sea, no es el verdadero Cristo. Ahora dice el 39, para defender las ciudades conquistadas pedirá el apoyo a un ejército que adora a Dios, a otros dioses, o sea, se va a unir con todos los que no son cristianos evangélicos, sino que también son idólatras, igual que él, que adoran a otros dioses, y a todos los que le rindan honores les recompensará con puestos muy importantes y con grandes territorios. ¿Sabe? Eso es lo que va a hacer el anticristo. Inclusive les va a dar dinero, les va a dar posesiones materiales, porque así se ganará todo el respaldo del mundo, comprándolos. Y dice el 40, cuando llegue el momento final, el rey del sur atacará al rey del norte, pero este responderá a los ataques. Saldrá al frente de carros de guerra y de todo un ejército montado a caballo, y apoyado por muchos barcos, caerá sobre todo el país con la fuerza de una tormenta. También invadirá la tierra más hermosa y matará a muchísimas personas. Sin embargo, no les pasará nada a los que viven en Edom y Moab, ni a la mayoría de los que viven en Amón. El ejército del rey del norte conquistará varios países, y ni siquiera Egipto se escapará. El rey se llevará todos los tesoros de Egipto, el oro, la plata y toda su riqueza. Después de eso conquistará Libia y Etiopía. Pero llegarán noticias del este y del norte que le darán mucho miedo. Se enojará tanto que querrá matar a muchos. Entonces pondrá su campamento entre el mar y la montaña de Dios, que está en la tierra más hermosa. Allí le llegará la hora de su muerte y nadie podrá ayudarlo. O sea, que aquí estamos viendo tanto, pues, vamos a decirlo así, que al principio el anticristo tiene victoria, porque como lo describe Apocalipsis, sale montado en un caballo blanco, trae un arco, pero no trae flecha, trae una corona, o sea, que viene con poder,
con poder satánico. Él no viene con el poder de nuestro Padre Celestial, Él viene con el poder satánico, porque el que lo ayudará es el diablo, Satanás. Entonces, Él no viene a pelear, Él viene a ganar la batalla, digamos, de una manera pacífica, solamente por su habla, por su filosofía, por su sabiduría, que tendrá sabiduría que el mismo Satanás le dará. Entonces, esto, desde el versículo 36, la profecía trasciende la historia antigua y habla del hombre de pecado del tiempo del fin. O sea, que aquí tanto se aplica a Antíoco Epífanes como se va a aplicar a quién en el futuro, al anticristo. ¿Por qué? Porque este hombre se exalta sobre todo Dios. O sea, que él se siente superior. Él dice: yo soy su Mesías, yo soy el Dios. ¿Y qué hace? Se sienta en el nuevo templo que va a ser construido, porque este hombre hará que el templo que hoy no existe en Jerusalén sea construido. Y ya todos los preparativos del templo ya están en Israel, ya están en el Jerusalén. Ya hay pues ahí como un ministerio, digámoslo así, en donde ya construyeron todo. Y está todo listo y preparado para ser ensamblado y montado en 3 meses. Por eso, ese es el templo que va a utilizar el anticristo y lo va a profanar. Así como lo hizo Antíoco Epífanes en el pasado, así lo va a hacer él hoy también. Porque dice: porque él se exalta sobre todo Dios, no respetará la religión de sus padres. O sea, que será un tipo odioso, un tipo que siempre estará en contra de nuestro Padre Celestial. Y sabe, con eso, para que se haga una sola religión en el mundo, ya hay preparativos para eso, porque todo el sistema religioso se va a unir y van a formar una sola religión, y esa sola religión es la que va a apoyar para que el anticristo aparezca. Y todavía y adorará también la fuerza y el poder. O sea que él, como se va a sentir poderoso, se va a sentir con poder, es ahí donde él también se siente con todo ese poder que va a recibir, no de parte de nuestro Padre Celestial, sino que de Satanás. Y también invadirá muchas naciones hasta su destrucción. ¿Sabe de qué naciones estamos hablando ahí? Bueno, estamos hablando todas las naciones que formaron el Imperio Romano. El Imperio Romano no fue destruido, sino que se desvaneció. Y luego pues aparece, ¿verdad?, las 25 naciones que ahora están como las naciones europeas, la nación europea. Todas esas naciones forman parte de las cuales el anticristo tomará posesión. O sea, toda Europa, Oriente y Medio Oriente serán de él, ¿verdad? Pero este no tiene una fuerza, no tiene un poder limitado a una región. No, es que este va a ser el líder mundial que va a existir en el tiempo. Por eso este periodo se conoce como el nuevo orden mundial. Así que en este nuevo orden mundial, ¿quién estará gobernando? Bueno, estará gobernando el anticristo, porque todos los reyes, todos los líderes del mundo se le van a rendir a sus pies por su ideología, por su sabiduría satánica, y hará posible de que todos lo sigan y también lo adoren. Ahora, este pasaje, lo que estamos viendo es que este pasaje conecta con Apocalipsis del capítulo 13 y versículo 19. Capítulo 19, perdón. O sea, que lo que hemos leído de esta parte final está conectando con lo que son los capítulos 13 y capítulo 19 de Apocalipsis, en donde el anticristo gobernará en la segunda mitad de la semana 70 de Daniel. Recordemos que la semana 70 son 7 años y está dividida en 2 partes: 3 años y medio de paz y 3 años y medio de persecución, en donde el anticristo se declara y dice quién, y se conoce quién es: un perseguidor, un destruidor, un opositor a nuestro Padre y a nuestro Señor Jesucristo, que se sienta en el trono en el nuevo templo, en el tercer templo que se va a construir en Jerusalén, en donde él se hace pasar por Dios y va a hacer milagro. Así que esto, como repito, tiene conexión con el capítulo 13 y capítulo 19 de Apocalipsis. Ahora bien,
para dar una retroalimentación, que en el capítulo 11, los reinos de Media y Grecia, de Persia y Grecia, ¿verdad?, que están en el versículo 1 al 4, el conflicto entre el norte, entre Siria y el sur de Egipto, del 5 al 20, Antíoco Epífanes, figura del anticristo del 21 al 35, y del 36 al 46, estamos hablando del anticristo del futuro, o sea, el rey que se exaltará a sí mismo. Así que, mis queridos hermanos, esto es todo lo que nosotros podemos aprender. Y como podríamos dar otra reseña histórica, que la enseñanza, o sea, que esta enseñanza y aplicación espiritual, también nos podemos dar cuenta de algo, que quien controla la historia, quien controla todo esto es nuestro Padre Celestial. Por eso dice, Dios controla la historia. Los imperios cambian, pero su plan permanece para siempre. Así como dice Daniel capítulo 2, versículo 44. El poder del creyente está que en la oración. Y aunque nosotros aunque haya esa resistencia espiritual en contra de nosotros, nuestro Padre siempre nos escucha, según capítulo 10, 12 y 2, versículo 12 de Daniel. La profecía confirma la fidelidad de nuestro Padre Celestial. Cada detalle cumplido fortalece que nuestra fe, o sea, que la palabra, toda la palabra tiene un fiel cumplimiento, y tú y yo, mi querido hermano, no debemos desfallecer, debemos de fortalecernos con la palabra y permanecer siempre firmes en la lucha espiritual que podríamos tener. Y como punto 4, podríamos decir que el anticristo será derrotado, pero Cristo reinará. O sea, que el poder humano tiene su tiempo límite de reinado en la tierra. Miren, y si no, veamos la historia. Cuántos presidentes, cuántos reyes han muerto, han gobernado, pero lo hacen por un periodo de tiempo, y no importa cómo ellos lleguen al poder, o no importa cómo ellos quieran establecerse o permanecerse en el poder, pero ¿sabe qué? Su tiempo es limitado. Así que nosotros démosle honra y gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque su poder es infinito, su reinado es para siempre, y Él estará, y nosotros, más bien dicho, estaremos con Él en ese reino milenial, estaremos con Él hasta la eternidad. Y por eso tú y yo, mi querido hermano, debemos de confiar siempre en nuestro Cristo, debemos de confiar siempre en su palabra, debemos de confiar siempre en todas las promesas que encontramos en ella. Y tenemos que entender también que todo lo que está escrito va a tener su fiel cumplimiento. ¿Cuándo? En el tiempo que así nuestro Padre Celestial lo estime conveniente, porque las cosas no se van a cumplir cuando yo diga o cuando yo quiera, sino que todo va a ser en el tiempo de nuestro Padre Celestial, y a Él sea la honra y la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias, mi Señor, te doy por este momento. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí, mi Señor, tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza en ti y te hemos aceptado como nuestro único Salvador personal. Bendito eres, Padre, porque a través de esta palabra nos llenas de ánimo, de fuerza, de fe, de valentía para seguir hablando y haciendo lo que tú nos permites hacer, Señor, a través de tu palabra. Te suplico ahora, pues, que tomes el control de nuestras familias, de nuestras necesidades, de nuestras enfermedades, de nuestros problemas difíciles que muchas veces son para nosotros, pero que sabemos que cuando confiamos en ti, todo es posible si te podemos creer a ti. Así que desde ya, papito lindo, te ruego pues que seas tú, por favor, guiando nuestras mentes, nuestros corazones, para esperar tu regreso, Señor, o tu segunda venida en el tiempo, Señor, que ya esté determinado por parte de nuestro Padre Celestial. Así mismo, Señor, te ruego una vez más por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de las familias que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país, como también por nuestros hermanos, por nuestros hermanos en Cristo, por nuestros familiares y compatriotas que viven en el extranjero, que también los guardes, los protejas y los bendiga. Papito lindo, asimismo quiero suplicarte en este momento para que toques mentes y corazones de todos aquellos que aún no te han reconocido como Salvador personal, y que en este día sean tocados por el poder del Espíritu Santo, Señor, para que puedan abrir sus bocas y
para que puedan abrir su corazón y confesar con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad de vida que nos da nuestro Cristo Celestial, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros. Así que deseo que pasen un buen día, muchas bendiciones, y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Un buen día y muchas bendiciones.